a la persona. Que la gracia, el favor de Dios esté siempre sobre las vidas. Aleluya. Qué bueno estar en unidad. Qué bendición. Le invito a que tome asiento. Viene Gabriel corriendo. Cuidado, Gabriel. Los jóvenes pueden ir a su reunión, seguir al joven Gabriel allí para su reunión, los jóvenes, y al resto de la iglesia. Después de este tiempo de bienvenida que nos ha dado el Señor, yo le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer en un momento a partir del versículo 15. Pero antes les voy a pedir un favor a todos. Tome su celular en la mano y póngalo en vibrador, bájele el volumen para que no nos distraigamos ninguno. Y ya que tiene el celular en la mano, síganos en las redes sociales también. Que no nos distraiga nada de este mensaje. El título del mensaje en la mañana de hoy es Los indeseados. Es una dura palabra, ¿cierto? Los indeseados. ¿Qué significa ser indeseable o indeseado? Dice el diccionario que por su condición no es deseado, que es despreciable o desdeñable. Y desdeñable es que es menospreciado o que se mira con desdén. ¿Habrá personas indeseables? Pues nosotros todos, el Señor nos ve por igual y deberíamos tener clara la respuesta, y es no. Pero no solo se trata de lo que decimos con nuestra boca, sino de lo que vivimos en nuestra cotidianidad, de lo que hay en nuestro corazón. Cuando hablamos de los indeseados o de los indeseables, podemos pensar en algunos tipos de personas así en la sociedad, y miramos y decimos, de pronto los que están en algún lugar, o el que ve en la calle, o el que está en las drogas o alguna cosa, y lo miramos de esa manera. La realidad es que nosotros en nuestro corazón nos hemos dejado llenar de argumentos y miramos como indeseables a muchas personas, aún de la propia familia. A veces el sobrino, el hermano en sangre, el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, y tenemos un conflicto y ya lo miramos y decimos, esta persona nada que ver con ella, yo soy cristiano, yo soy de una mejor familia y este es un pecador, este es un sinvergüenza, y entonces no quiero saber nada de él. Hermano, como pastor le confieso algo, y que es muy triste, aún dentro de las iglesias, aún personas que se congregan en el mismo lugar, miran a otros como indeseables. El que cayó, el que pecó, en vez de levantarlo, exhortarlo y levantarlo, y exhortar no es regañar, sino empujar hacia adelante, sacarlo del hoyo, y en vez de exhortarlo y levantarlo, lo que hacemos es ¿qué? Darle la espalda. Y entonces empiezan los temas. Si esa persona está, yo no estoy, es un indeseable. ¿Por qué es un indeseable? Porque es un pecador. ¿Y usted no es pecador? No, yo soy santo. Entonces tenemos un argumento en nuestro corazón que nos impide ver las cosas como el Señor las ve. Yo quiero allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, el versículo 15, hablar de la parábola de la gran cena. Dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, no puedo por tanto ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Está hablando de la cena en el reino de Dios. Y cuando miramos nosotros un evangelio como el de Juan, que nos dice a los suyos vino, los suyos le despreciaron, o miramos la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo explica claramente por qué se extendió ese plan de salvación a los gentiles, en los cuales nosotros entramos allí
como latinoamericanos, como colombianos, que no nacimos dentro del pueblo de Dios, pero fuimos adoptados, dice la carta a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Hermano, no fue por algo que nosotros hiciéramos, es el amor de Dios. Su misericordia nos alcanzó porque dice por allí Jeremías, su amor es eterno, es de siempre y para siempre, y por eso nos alcanzó su misericordia. Entonces, mi hermano, cuando nosotros vemos esa gracia se extendió y alcanzó a muchas personas por una razón, porque hay personas que desprecian ese llamado. En el caso del pueblo de Dios, sabemos que el pueblo judío tenía sus argumentos, su religión y tantas cosas que ellos dieron la espalda y decían, no, para nosotros este no puede ser el Mesías, y lo despreciaron. Y al despreciarlo, mi hermano, entonces el Señor mandó llamar a otros, a los que desde el punto de vista humano, desde los argumentos que muchos tenían, eran ¿qué? Indeseables. Un ejemplo, los samaritanos. Los samaritanos eran indeseables para el pueblo judío, pero había muchos más en ese tiempo y vamos a ver algunos casos ahora. Pero aquí el Señor le está diciendo a un siervo, ve por esas personas, por las que nadie tendría de primeros en la lista de invitados. ¿A quién invitaría ese hombre que estaba haciendo la gran cena? Vamos a invitar a la gente importante. Vamos a hacer una cena y aprovechamos para hacer ¿qué? Crear vínculos comerciales, amistad con personas que puedan servirme en algún momento, un gana-gana. Y en ese gana-gana, entonces estamos haciendo una reunión que tiene un fin, y el fin es que a mí me vaya bien. Pero entonces dice aquí este hombre que manda y dice, no vamos a traer a ese tipo de personas, vamos a traer a las personas que nadie invitaría. Piense por un instante, la persona que usted nunca invitaría a una cena, ese es su indeseable. Puede que sea dentro de la familia, ese sobrino, ese familiar al que todo el mundo dice, esa es la oveja negra, entonces a este no lo llamamos. Pues piense que el Señor le está diciendo a usted como siervo, ese es el que tú tienes que llamar. Y llegaron, pero todavía hay espacio, vengan los otros. El resto, hermano, sacaron excusas. Si usted hace un estudio de este pasaje, ninguna de las cosas que estos hombres estaban diciendo para excusarse era real, ninguna era real. Y hoy en día tenemos las mismas excusas. En esta iglesia hablamos de evangelismo, de una visión evangelística que va acompañada de la obra social, y hermano, en tantos años que llevamos, 12 que cumplimos este año, yo he escuchado cientos y cientos de personas, sí, cuente conmigo, sí, pastor, para las que sea, sí, pastor, involúcreme, inscríbame en la lista, esto, lo otro, y ahí están. Cuando les decimos, vamos, ay, mira, es que me acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla, es que me acabo de casar y no puedo ir. Siempre están sacando excusas, hermano. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el deseo entonces que hay? Dios pone el querer y el hacer, pero hay personas que son como efervescentes, digámoslo de alguna manera, y entonces son más emocionalistas. Hoy quiero, pero mañana tal vez no. Estamos poniéndonos ¿qué? Primero nosotros. Si usted no sabía, yo lo invito, aquí hay unos ayunos que hacemos los días martes, en Gran América estamos los viernes en la mañana y en el norte los sábados, y ahí tocamos unos temas específicos. Venimos como en el lapso de 2 meses haciendo una enseñanza que es el llamado a la predicación, y es una enseñanza de cómo se elaboran mensajes y por supuesto cómo se estudia la Biblia. Les decía a los hermanos en la clase de ayer o en la charla de ayer que los mensajes deben ser cristocéntricos. Veníamos de 2 semanas hablando de que es un mensaje cristocéntrico, y les dije ayer, un mensaje cristocéntrico nace de un corazón y de una vida que es cristocéntrica. Yo no puedo hacer un mensaje cristocéntrico si yo mismo en mi vida no soy cristocéntrico. Cristo es el centro de mi vida, de mi trabajo, de mi hogar, en la vida, en mi casa, en todo lugar donde yo estoy. Que Cristo sea el centro quiere decir que Él, su palabra, es el centro de todo, alrededor está el resto. Si yo no soy cristocéntrico, y también se lo explicaba ayer a los hermanos, siempre voy a pensar primero en mí. Por eso la gente saca tantas excusas. ¿Cómo me siento? Si me siento bien, si me siento mal, ¿qué voy a ganar yo? Si estoy cansado, si no estoy cansado. No me interesa el otro, no me interesa la gente.
Me interesa es cómo me siento yo. En otras palabras, queremos usar la palabra de Dios para nuestro beneficio, queremos figurar, queremos un aplauso, queremos una foto, queremos ser vistos, y a eso no fue que nos llamó el Señor. Él nos llama, cuando somos cristocéntricos, quiere decir, Cristo es el centro, es el testimonio de Cristo, su vida, su ejemplo. Él vino para ir a la cruz del Calvario a morir ¿por quién? Por todos nosotros. Aproximadamente 7.500 millones de personas hay en el mundo. Dicen los estudios que más o menos hasta la fecha, desde que se hacen los registros, han vivido otras 7.500 millones de personas. Entonces estamos hablando que ha habido 15.000 millones de personas en esta tierra. Y Cristo fue a la cruz del Calvario por el pecado de 15.000 millones de personas. No fue un pecado chiquitito, no fue un pecado ahí sonso, no, fue un pecado de 15.000 millones de personas. Eso es algo muy, muy, muy grande. Y Él vino y dio su vida, se negó a sí mismo, dejó el trono, vino y se hizo como uno de nosotros. Y Él es nuestro ejemplo, es nuestro testimonio. Y nosotros todavía estamos diciendo, es que tengo otra cosa que hacer. ¿Qué tienes que hacer? No, es que no he lavado la luz. Bueno, vaya a lavar la luz. Hermano, cuando vemos tanta maldad en el mundo y que avanza y avanza y avanza y avanza la destrucción de los hogares, de las familias, de los jóvenes, debemos darnos cuenta que el enemigo se está moviendo a pasos acelerados porque él sabe que su tiempo está cercano, que su fin está cercano, que la venida de Cristo está a la vuelta, hermano. Y nosotros, la iglesia, tenemos una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Ir por todos estos, los que para el mundo y para la sociedad son indeseables. Pero como iglesia, si nosotros también tenemos un grupo de indeseables, ¿cómo vamos a ir por otros? Porque nosotros queremos ir por los que me caen bien. Yo le voy a predicar a mis amigos. Y si le predicas a ese familiar con el que no te hablas hace rato, no. Hermano, ¿sabe una cosa? Un día los indeseables fuimos nosotros. No sé usted, pero yo tuve una vida muy, muy desordenada. Ayer le mostraba a mi hijo ahí en las redes sociales, me apareció una historia de una tía. Ellas están viejitas, estaban 2 tías, estaban en un cumpleaños. Y yo le dije a mi hijo, mire, quizás usted no las conozca a ellas son unas tías que yo quiero mucho. Y las quiero mucho porque en mi época de desorden, a mí nadie me abría la puerta. Mire, yo iba a visitar a algún familiar y quedaban en silencio y nadie abría y cerraban la cortina y todo. Tenían razón, hermano, porque yo era un lío. Pero esas tías nunca. Y yo le decía a mi hijo, ay, ve a las tías, yo como las quiero a ellas, hace ratico no hablamos, voy a echarles una llamadita. A estas tías yo las quiero mucho. Ellas eran las únicas dentro de toda la familia de mi mamá, que eran 13 hermanos, y como 100 primos éramos, entre todo ese grupo de personas, ellas siempre tuvieron un corazón muy bonito. Y no hablo que fueran cristianas, pero tenían amor en su corazón y lo siguen teniendo, hermano. Entonces, hay personas, la mayoría de pronto le dio la espalda y usted era el indeseable para ellos. La oveja negra, alguno de pronto aquí lo llamaron de esa manera. De pronto alguno aquí empezó a caer por un pozo que parecía no tenía fondo, hermano, y todo el mundo le dio la espalda, menos Jesús. Y como Jesús no da la espalda, entonces Jesús dice a un grupo de gente que se llama iglesia, vayan por él, porque aunque todo el mundo le ha dado la espalda y lo ha desechado, yo no, yo sigo teniendo planes con él, hermano. Esta semana también le cuento, hablé con un amigo, él trabaja en otra emisora cristiana. Estábamos hablando de un tema de radio y me dice Mauro, muchos conocen aquí a Mauro Galindo. Entonces me dice Maurito, me dice, Pastor Diego, imagínese, él estudió teología. Me dice, imagínese que estoy haciendo un diplomado, una especialización, un tema así, en psicología social, en trabajo social y psicología. Le dije, oigan, estos días están invitadas unas hermanas de Argentina, véngase y escucha y comparte con nosotros. Y me dijo, hagamos algo, porque desde que yo estoy viendo esto en la teoría, en la universidad, se me ha despertado a mí un deseo, una cosa tremenda por entender la necesidad de las personas y por salir a la calle a hacer cosas. Yo estoy en radio muchos años y maravilloso está en mi trabajo y a través de la radio se bendice mucha gente, pero quiero ir a hacer cosas. Y yo sé que usted allá en el centro se mueven y hacen un montón de cosas, que con la alcaldía, que con integración social, que en la cárcel, que una cosa, la otra. Y le dije, claro, Mauro, véngase y trabajamos aquí en algunos proyectos.
bienvenidas todas las manos, bienvenidos todos los corazones, bienvenidos toda la gente que tenga la disposición. Y le dije algo anoche, imagínense que todos los que aquí dicen quiero, vienen y hacen una inducción tremenda, jueves, viernes y sábado, y yo los miraba el jueves. ¿Cuántos de los que han dicho yo quiero hacer, vinieron a la charla de libertad eterna? Porque ayer estábamos hablando, y el jueves, ayer y antier, estábamos hablando de una inducción maravillosa sobre cómo trabajar con la gente. Venga el jueves, ¿cuántos hay? Venga el viernes, ¿cuántos hay? Tenía la esperanza, yo soy un hombre de fe, tenía la esperanza ayer que hubiese muchos de los que quieren formar parte de estos equipos. Pero ¿qué encontré? La gran minoría. La mies es mucha y los obreros son pocos. Todos queremos hacer, pero tenemos ocupaciones que nos sacan del propósito o de la visión de lo que el Señor quiere hacer a través nuestro, hermano. Si nosotros tenemos la vida de Jesús como el centro de nuestra vida, no la vida de otra persona, sino la de Jesús mismo, entonces nos damos cuenta que Jesús vino a esos indeseables. Y cuando miramos los indeseables, vuelvo y le digo, no es un estrato, no es una condición de la persona como tal, sino de la mirada que tenemos nosotros. Porque dice el Evangelio de Lucas, vamos a ir rápidamente por el Evangelio de Lucas y Juan, en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, dice que el Señor sana a un paralítico. Ese paralítico fue el que abrieron el techo y lo bajaron por el techo sus amigos. El versículo 20 del capítulo 5 dice, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hermano, ese paralítico estaba en esa condición como consecuencia de su pecado. ¿Qué diría hoy la iglesia moderna o la iglesia que tiene el corazón endurecido? Eso le pasa por pecador, bien hecho. Está pagando su pecado, porque eso es lo que le gusta a la gente, ser juez. Usted está pagando su pecado y mire a ver, bien hecho lo que le pasa. Mientras que Jesús, cuando bajan a ese hombre, dice, tus pecados te son perdonados, levántate de allí y camina. Hermano, perdonó al pecador que estaba enfermo como consecuencia de su pecado. ¿Qué dirían los que estaban alrededor? No, imagínense, hermano, que él viene a perdonar, que usted lo pudiera oír. Hablemos de esposos y esposas, una relación cercana, y que usted esté orando en su casa y viene la voz audible de Jesús y le dice a ese hombre en el momento en que está orando con su esposa, levántate de ahí, todos tus pecados son perdonados. Y de pronto la esposa pone el reclamo, no, ¿cómo que le va a perdonar todos los pecados? Sí, pero yo no se los perdono. Ese es problema suyo. Pero Jesús sí se los perdonó. Para muchos, el indeseable, ese cayó, cometió un error, es un pecador, no puede ser, por aquí, por allá, critican, señalan. Si ese hombre, a mí me lo han dicho, si ese hombre llega a la iglesia, yo me voy. ¿Qué hago yo? Un gusto haberlo conocido, seguimos orando por usted, pero yo no le voy a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo en la vida de esa persona. Dios va a hacer algo. Será indeseable para muchos, pero para Jesús no. Y cuando nosotros aprendemos a mirar a través de los ojos del Señor, aprendemos a ver diferente. Capítulo 8, el versículo 26. Dice la palabra de Dios, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Si usted mira, los que estaban en este lado se creían los justos, los del otro lado son los malos, son los pecadores, son los terribles. Y les dice Jesús un día, pasemos al otro lado. Y los hombres, ¿cómo que vamos a pasar al otro lado? Allá está la gente mala, los indeseables. Sin embargo, Jesús los llevó allí y les salió al encuentro un hombre, dice la Biblia. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El loco de la historia, el loco del pueblo, el endemoniado, sucio, ese fue el que salió al encuentro de Jesús y los suyos, y no salió a saludarlo, salió a gritar. Era violento, no había nadie que lo pudiera detener. Y entonces sale ese hombre, imagínense a los discípulos, primero nos hacen venir al lado de los indeseables,
Y segundo, nos sale el loco de la historia al encuentro. Imagínense a Jesús diciendo, por este loco fue que vinimos. Porque era por él, solo fueron por él. Y oró el Señor, este endemoniado fue libre y el endemoniado dijo, yo me quiero ir con ustedes. Y el Señor le dijo, no, si usted tiene un llamado grande, usted es un evangelista. Y entonces el loco, el endemoniado dijo, ya bien vestido, la gente lo empezó a ver y le dijo, Jesús, de ahora en adelante usted va a ir a predicar, espéreme y verá que volvemos. Cuando usted le haya predicado a mucha gente, regresamos. Y regresaron, hermano. Otro indeseable. Hay más indeseables en la Biblia, en el mismo capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Una impura, una mujer en su condición de mujer acercarse a un maestro y más la enfermedad que tenía, el flujo de sangre la hacía impura. Pero esta mujer se acercó, su esperanza era Jesús y se metió entre la gente y tenía claro algo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, y fue sana. Porque se acercó con fe. Jesús se detiene, ha salido poder de mí, alguien me ha tocado, pero hay mucha gente. ¿Cómo dices que alguien te ha tocado? Alguien me ha tocado con fe. ¿Quién es? La mujer dice yo. ¿Qué tenías? Estaba enferma. ¿Cómo va a decir ella delante de la multitud la enfermedad que tenía? 12 años con el flujo de sangre. Impura. ¿Se imagina los que estaban al lado cuando la mujer que tenía una enfermedad hace 12 años? Y todos ahí, diga, ¿qué enfermedad? ¿De qué se sanó? Muestra a ver, muévase. ¿De qué se sanó? Un flujo de sangre. El brinco que pegarían muchos, impura, pero sí se le quitó o no se le quitó, porque usted no podía estar aquí. Otra indeseable. ¿Qué me dice en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas de Zaqueo? El cobrador de impuestos. Los indeseables no solo son los necesitados o los que están en condición de pobreza, no. Este era un hombre de mucho dinero. Tenía dinero, había robado, había hecho lo incorrecto. La gente estaba brava con él y decía, ¿cómo Jesús va a ir con un pecador como este sinvergüenza? Pero ¿qué dice en el versículo 9 y 10 del capítulo 19 de Lucas? La salvación ha venido a esta casa porque él también es hijo de Abraham. Para muchos indeseable, para el Señor no. Y hay más, hermano, en el Evangelio de Juan. Usted va allí al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Samaria, una ciudad de indeseables. Y va Jesús, dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, y le era necesario llegar y tener un encuentro con una mujer samaritana, con una mujer de mal testimonio. Y a esa mujer le habló y le encomendó una tarea que la mujer la hizo, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Más adelante, capítulo 5, el paralítico de Betesda, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al abandonado por todos, al que no tenía nadie, al que vive en la absoluta soledad, al que mucha gente le pasaría por encima o le diría, quiten ese hombre de ahí, que no nos haga estorbo para cuando tengamos que pasar. Otro indeseado, hermano, capítulo 8, el versículo 10 y 11 del capítulo 8, desde el versículo 1 nos habla de la mujer adúltera, la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. Pero el versículo 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y podríamos seguir toda esta mañana y la tarde, le digo, de mirar testimonios y testimonios y testimonios de lo que hizo Jesús. Si yo soy cristocéntrico, si yo vivo en la palabra de Dios, pues mi ejemplo es Jesús. Entonces yo debo caminar como caminaba Él y hacer las cosas que Él hizo. ¿Por qué? Porque soy iglesia, porque Él me ha dado una tarea, me dio un mandato, una comisión y me dio poder y me dio autoridad. Y me dijo, ve y los buscas para que vengan a la mesa, los indeseados.
La iglesia hoy se está convirtiendo en un lugar exclusivo para un tipo de gente, hermano. El tipo de gente que nosotros creemos que tiene nuestro nivel. Y entonces cuando decimos que tiene nuestro nivel es: yo con estos no, con estos tampoco. Y estamos tan divididos dentro de la iglesia que más hay conflictos dentro de la iglesia que impiden y no permiten que la gente salga a hacer la tarea que Dios ha mandado, encomendado a su iglesia. Y seguimos teniendo en nuestros argumentos y en nuestro corazón una cantidad de pensamientos, de ataduras, hermano, pensando quién sí y quién no. Y entonces simplemente le decimos al Señor: a mí no me interesa hacer tu voluntad, yo voy a hacer mi voluntad. Las cosas las hago a mi manera. Y se critican unos a otros y se ponen zancadilla, y mire esa cómo se viste, y el otro que se creyó, y a este quién le dijo que es líder, y el otro porque está hablando, y usted quién es para decirme algo. Una cantidad de cosas, hermano, que no vemos sino la obra del enemigo. Y esa obra del enemigo impide que la iglesia sea el muro de contención para el avance del mal. Si miramos hace unos años en Colombia, en toda Latinoamérica, por allá en los años 70, 80 sobre todo, empezó a haber campañas evangelísticas. Hermano, no sé cuántos son cristianos desde esa época. Yo recuerdo en mi niñez a una tía cristiana que nos llevaba, y a todo el mundo llevaba al estadio del Campín, a la plaza de toros, y venían los grandes evangelistas y había sanidad en milagros. Alguien me preguntó hace poco aquí en la iglesia, me dijo: pastor, estuve leyendo unas biografías de los grandes evangelistas de nuestro tiempo, Reinhard Bonnke, Billy Graham, una cantidad de personas. ¿El evangelismo se acabó?, me hizo la pregunta. Y le dije: no, el evangelismo no se ha acabado, sigue estando. Lo que pasa es que hoy la iglesia y muchos ministerios le tienen miedo a caminar en fe. El estadio del Campín en Cali, gloria a Dios por las asociaciones de pastores, siguen haciendo campañas evangelísticas, pero en Bogotá hace mucho tiempo no. El estadio del Campín, tomarlo para una campaña evangelística, nadie lo hace. Y tenemos ministerios muy grandes, hermano, que podrían hacerlo, no se hace. Pero si usted mira en las noticias y en las publicidades de las redes, hay una secta que ahorita va a hacer una gran campaña en el estadio del Campín. Tomar televisión, tomar radio, conquistar medios para predicar la palabra de Dios. Si usted mira, la radio está tomada en su mayoría ¿por quién? Por brujos. En televisión, ¿qué hay? Brujos y hechiceros también. Pastores que fueron llamados a hacer, a través de los medios de comunicación, conquistar para la obra de Dios. ¿Cuánto vale? No. Es que vale mucha plata, hermano. Pero ¿cómo no va a valer si es ganar almas? No, pero es que la salvación es gratuita para nosotros, pero vea, estábamos ahorita tomando la Santa Cena. El valor que se pagó por nuestra libertad, hermano, no fue cualquier cosa. No fue, ganar un alma no es así. No, pero ¿y si lo hacemos o no lo hacemos? Me dijo un día un pastor Diego: ¿cuánto cuesta tener un programa en enlace? Es que yo he tenido ganas de tener un programa en enlace. Le dije: sí, claro. Dice que yo lo contacto con la persona. Pero ¿cuánto es el costo? Yo lo miré al pastor. Sé que es temeroso, inseguro. Le dije: ¿quiere el valor por emisión o por mes? Si se lo digo por mes, va y se asusta. Se lo digo por emisión, de pronto lo ve más cercano y qué bueno que lo haga. ¿Cuánto? Casi se desmaya. ¿Y para qué? Hace 15, 17 años, hermano, empezó Evangelismo de Fuego en Cadena 1, de lunes a viernes. Costoso, cada media hora, costoso, de lunes a viernes. Llevábamos ya un año largo, casi un año y medio haciendo el programa. Yo no era pastor, era parte del equipo del pastor John Jairo, y estaba ahí todos los días el programa. Y en el call center contestaban las llamadas, ubicaban a la gente en diferentes iglesias, de donde llamaba, se oraba, se hacía consejería. Y en una reunión de pastores me dijo un pastor: ¿para qué usted hace ese programa de televisión? Le dije: porque el Señor me llamó a hacerlo y estamos predicando la palabra. Me dice: ¿pero para qué?
¿qué gana usted? Y yo lo miré y le dije, ¿acaso yo tengo que ganar algo? ¿Cómo es la historia? Me dice, pero usted no es pastor, no tiene iglesia ni nada. ¿Qué saca usted haciendo eso? Le dije, pues hacer lo que el Señor me dijo que hiciera, predicar la palabra de Dios. ¿Por qué siempre estamos pensando en cómo voy yo en el asunto? ¿Qué gano yo? ¿Por qué siempre le estamos reclamando entonces al Señor? Ay, Señor, mira todo lo que te sirvo y no me das mi capricho. ¿Y a usted quién le dijo que el pago por lo que usted hace es su capricho? Si usted lo hace con convicción, porque siente ese llamado de parte de Dios, es porque Dios lo escogió a usted para hacerlo, mi hermano. No escogió a otra persona, lo escogió a usted. Volvamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 5. Y veamos esta historia con la que quiero cerrar estos testimonios de fe. Jesús sana a un leproso. Capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue. Hermano, en estos tiempos, en el tiempo de Jesús, y ahora en nuestros tiempos, la lepra, no sé si usted ha visto gente leprosa, es una enfermedad que causa mucho temor a la gente por el contagio y todo esto. Pues en los tiempos de Jesús, a los leprosos los dejaban en las afueras de las ciudades. Ese leproso se reunía con otros leprosos y tenía que vivir de la misericordia. Imagínense, la Biblia dice que la gente no tiene misericordia. Vivía de la misericordia de la gente y estaban allí esos leprosos. ¿De qué hablarían los sin esperanza, hermano? Ellos están esperando simplemente la muerte. Y esperando simplemente la muerte, ¿cuál puede ser la conversación? De la enfermedad, de lo que está sucediendo. ¿Hace cuánto esos leprosos estarían allí? Piense en que usted un día es sacado de su casa y llevado a un lugar donde pierde usted el afecto, el abrazo de su familia, de sus hijos. Todos necesitamos afecto. ¿Quién se acercaba a un leproso para abrazarlo? Para decirle: hola, buenos días, ¿cuánto hace que yo no te veía? No, todo lo contrario. Dice la Biblia que a los que estaban allí, a esos leprosos, si alguien se llegaba a ver cerca, tenía que pegar el brinco al otro lado y gritar para advertir a las personas: inmundo, inmundo. No solamente es que fuera un leproso, sino que también cualquiera que lo viera, cualquiera que lo escuchara, tenía que advertir a los otros: inmundo, inmundo, y la gente se apartaba. Pues ese hombre, imagínense con otros leprosos. Vamos a poner una historia a este hombre. Imagínense a este hombre con otros leprosos, los sin esperanza, diciendo: oiga, si han escuchado la gente que ha pasado por aquí, que Jesús, al que están diciendo que es el Mesías, que sana, que liberta, que este Jesús va a pasar por este lugar. ¿Qué hacemos? Acerquémonos a Él. ¿Qué tal Él tenga algo para nosotros? ¿Qué hicieron los otros leprosos? Se fueron. No, no hay esperanza, entienda, no hay esperanza. Y quedó este hombre solo. Y este hombre se acercó, sin importarle la multitud, lo que gritaran, lo que dijeran, lo que lo señalaran. Se acercó, pero no se acercó con la actitud que muchas personas hoy se acercan a lo que tiene que ver con el Señor, altivo y orgulloso. A ver, usted, ¿por qué es tan malo? Sáneme si es que puede. No, él se postró, puso su cabeza en la tierra, su rostro en la tierra, reconoció quién era Jesús. Había una multitud de chismosos, como siempre, hermano, que no reconocían a Jesús, pero este hombre sí, y se agachó allí, se postró rostro en tierra y le dijo: tú eres el único que puede sanarme, tú eres mi esperanza, pero tú lo puedes hacer solamente en tu voluntad, si tú quieres. Y Jesús le dijo: sí quiero. La respuesta de Jesús al que se acerque a Él, en esa misma actitud, reconociendo quién es Él, siempre la respuesta será: sí quiero. ¿Qué fue lo que hizo después Jesús? Extendió su mano y lo tocó, al que nadie tocaba, al que durante mucho tiempo quizás nadie se había acercado. Lo dignificó. Lo dignificó. Hoy en día no se dignifica a las personas. Hoy en día se utilizan las personas
para sentirnos bien, para tomarnos una foto. Sí me vieron, ¿no? Le di un abrazo. ¿Y qué pasó? Le di un abrazo, pero la intención de mi abrazo no era él, la intención de mi abrazo era yo. Mírenme, tomen la foto rápido que está oliendo muy feo. Así es hoy. Porque siempre queremos nosotros. Por eso sacamos excusas. A mí me da mucha tristeza. Yo he conocido personas en este lapso de tiempo pastoreando esta iglesia que tienen un llamado de Dios, pero siempre están ocupados para hacer la voluntad de Dios. Siempre. Si no es una cosa, es la otra. Y si no es la otra, es la una. Y siempre están. Dan un paso, pero no dan dos. Cuente conmigo, cuente conmigo, cuente conmigo. Listo. Yo soy un hombre de fe y yo cuento con esas personas. Y le digo, ¿qué hubo, hermano? Vamos a hacer esto, tal. No puedo. Bueno, tranquilo. Espere a ver cuándo su agenda le dice. Porque Dios lo está llamando a otra cosa. Pero está pensando primero en quién. En Él. En Él. ¿Dónde se refleja Cristo? Dejó su trono, dejó su lugar, dejó el reino de los cielos, vino a hacerse hombre por nosotros, sufrió muchas cosas, muchas. ¿Quieres saber cuántas? Vámonos para Isaías 53. Dice Isaías 53, versículo 2 en adelante. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Una terrible muerte, una terrible pasión, ¿verdad? Todo ese proceso de tortura. Despreciado, desechado, experimentado en quebranto, llevó las enfermedades, llevó el pecado, fue molido por nuestros pecados. Todo lo hizo por puro afecto, por puro amor. Pero miren que lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que el Señor vivió todas estas cosas para que nosotros no tengamos que pasarlas, hermano. No sé aquí si hubo personas en una etapa de su vida que sufrieron el rechazo y el abandono, la soledad, la calle, muchísimas cosas terribles, hermano. Si usted no lo vivió, quizás eso lo haga un poquito insensible, pero los que vivimos todo este tipo de cosas tenemos una sensibilidad de cómo es el mundo, la gente, hacia el rechazado, hacia el indigno, hacia el pecador, hacia el que está caído. Entonces, cuando uno tiene ese concepto, sabe lo duro que es. Hay mucha gente que vive a la defensiva, el que ha sido herido, el que vive en la calle, el que está en las drogas, y entonces vive a la defensiva. Cuando alguien se va a acercar, pone un muro y está a la defensiva. No, espere, venga, que yo no le voy a hacer daño. No, ¿qué va a hacer usted? No, vengo a recordarle algo. Dios no se ha olvidado de usted.
Eso es lo que le digo siempre a los hermanos que van a evangelismo. Siempre tenga claro eso. ¿Cuál es la motivación de lo que hacemos? Dios no se ha olvidado de usted y por eso me ha enviado a mí. Y entonces la gente empieza a bajar la guardia y dice, no, pero venga, ¿qué me va a hacer? No, nada. Quiero compartir con usted una palabra de esperanza. Pero el mundo pasa derecho y me pisotea. No importa. Eso lo harán unos, pero Jesús pasó todo lo que usted tenía que pasar para que usted no tenga que hacerlo. El viernes, este equipo de trabajo que vino de Argentina, que hoy está por allí en Soacha, hermano, el viernes teníamos una visita a la cárcel y se presentaron una cantidad de situaciones y fue Manu, el hijo de Flor, de la pastora Flor. Y fue Manu con Connie y Adriel, nuestro líder de alabanza, y se fueron los tres allí. El dragoniente que lo recibió, es un hombre, pues es del IMPEC, régimen militar, eso es duro. No, se tiene que hacer la actividad, ya está, sí, tranquilo, se va a hacer, pero no vino el pastor Diego y no vino la pastora Flor, bueno, está bien. Manu es un joven, los que lo vieron por aquí en estos días, un joven, pero ese es un volcán. Hermano, llega este muchacho, Connie, la chica que también estuvo dando la charla acá, empieza a cantar, Adriel a tocar la guitarra, la gloria de Dios llena ese lugar, 150 internos trajeron de los diferentes patios, pero cuando ellos empiezan a adorar, empieza todo el mundo a quebrantarse y a escucharse esa adoración por todo el corredor. Vienen de las oficinas, de la parte administrativa, vienen los que sirven allá en trabajo social, todo el mundo se asoma al salón, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y llega Manu y lleva un mensaje. Y cuando él comparte ese mensaje, todo el mundo cae de rodillas, guardias del IMPEC, de los que atacan la iglesia cristiana, internos que nunca habían escuchado la palabra, y empieza Dios a hacer algo maravilloso. A las 4 de la tarde tienen que parar, porque ya se cumple el tiempo, tienen que volver a las celdas. Me dice el dragoniante, me llamó aquí en la nochecita y me dijo, salieron todos los internos, queremos más, cuando vuelven, hagamos un grupo de alabanza, estudiemos todos los días. Dios estaba haciendo algo. ¿Cuál será el pasado de todos esos hombres? Yo le digo algo, hermano, y le confieso, yo cuando voy a la cárcel a predicar, algunos se acercan a conversar y me dicen, ¿quieren saber por qué estoy aquí? Yo le digo, pues la verdad, no, a Dios no le interesa su pasado, a mí tampoco. Si quiere, desahógese, pero tranquilo, estamos mirando es hacia adelante, hacia el futuro. Porque es que el pasado hace que muchos no miren hacia adelante lo que Dios tiene, y nosotros tenemos esa responsabilidad de decirle, listo, ahí hay un pasado, pero no te quedes en ese pasado, porque para ti hay esperanza. Porque yo vengo a decirte algo, que el Señor está extendiendo su mano y te está diciendo, no, para mí no eres un indeseable, para mí eres parte de los míos. Hermano, el apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos. ¿Usted tendría en cuenta para un equipo de trabajo al apóstol Pablo? Yo creo que ninguno de nosotros. Piensa en la persona que más haya perseguido la obra, en el vecino que más haya atacado, y el Señor dice, ese va a ser el próximo evangelista. Yo le digo, ¿cómo? Si ese se la pasa atacándonos. Y el Señor dice, vaya y ore por él. ¿Qué dijo el siervo que fue a orar por Pablo? ¿Cómo rompió el hielo? Hermano Pablo, usted de los míos. Hermano, el Señor hace cosas maravillosas. Cosas maravillosas. La iglesia no puede mirar por encima del hombro a nadie. Absolutamente a nadie, ni por estrato, ni por labor. Que fue un hermano que estaba en la iglesia y tropezó y se cayó y estaba en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos ¿qué? Exhortarlo, animarlo, levantarlo. ¿Qué es exhortar? Empujar hacia adelante, que salga de ese hoyo, restaurarlo. Pero la gente hoy, llegó el de la lepra. ¿Cuál es el de la lepra? Es que no se ha enterado el que pecó. Chismoso, siéntese allá con él que usted también tiene lepra. Pero aquí los amamos. Hermano, ¿cómo se va a dividir así? ¿Cómo se tomó el lugar de juez, el papel de juez? ¿Quién le puso en el lugar de juez? A Moisés le dijeron eso. ¿Y quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Hermano, el único juez es Dios y nos ha puesto a nosotros para decir, miren a través de mis ojos. Jonás no quería que hubiera misericordia con Nínive, pero él mismo cuando estuvo en la barriga del pez clamaba, Señor, tú eres misericordioso para mí, pero para Nínive no. En la parte final del libro de Jonás, el Señor, palabras más, palabras menos, le dice, tú no deberías, siendo mi siervo, no deberías pensar como yo. Y es lo que nos dice hoy. Nosotros estamos dispuestos a poner al otro primero que a nosotros.
El apóstol Pablo dice, ninguno mire a otro por encima del hombro, sino mírelo como superior a sí mismo. Y póngalo siempre por primero al otro, primero que usted. Yo le daba esa enseñanza ayer a los hermanos allí en el norte. Le dije, hermano, hay momentos, claro que uno puede estar pasando situaciones, o tener ocupaciones, o tener una responsabilidad, alguna cosa, pero cuando uno sabe que Dios lo está moviendo hacia un lugar es por algo. ¿Cuántas personas se cruza usted al día, hermano? En las calles. ¿Cómo sabe si alguno va pensando en quitarse la vida? Y Dios se lo puso ahí y le dice, dile algo. Y usted le dice, no, porque yo voy tarde, voy ocupado. ¿Y qué va a hacer? Atender la cama. Hermano, porque es que nuestras ocupaciones son parecidas a las que leímos ahorita en Lucas 14. Las excusas que tenemos, no las ocupaciones, sino las excusas que tenemos. Hicimos una campaña en Bogotá para Cristo, en la avenida 1 de Mayo, en Kennedy. Empezó a llover en la tarde, hicimos evangelismo, teníamos ahí la carpa, teníamos la tarima, estábamos organizados. Empezó a llover y nos metimos así como debajito, teníamos paraguas, la gente no se acercaba, estábamos orando que parara de llover. Y en medio de esa lluvia, por debajo de esos aleros que hay allí en las casas, estábamos parados algunos y venía una chica acelerada. Estaban en la alabanza. Y la chica volvió a mirar la alabanza y la abordó un hermano. Oye, ¿tú eres cristiana? No, ven, te invito, y le dio un tratado. La chica empezó a escucharnos, yo estaba ahí parado al lado. Dejó de llover, nos fuimos a la mitad del parque, la mujer la llamaban al celular, jovencita. Empezó a llorar y a llorar. Iba rápido ella. No, que no voy a ir, no, ya no voy a ir. Y yo le dije, ¿para dónde ibas? Para una clínica de aborto, ahí cerca. A las 7 de la noche era la cita de ella. Allá la estaba esperando el papá de la criatura que tenía. Yo iba a abortar, es más, yo debería ir por otra calle, sino que por allá estaba, me vine aquí por debajo para no mojarme mucho. Y estaban los cristianos ahí. Oramos por ella, había unos pastores de la zona, ella empezó a congregarse allá, la criatura nació. Hermano, usted no sabe lo que Dios hace en la vida de la gente. Pero cuando estamos tan ocupados, aló, hermano Diego, ¿se acuerda que usted dijo que con usted para las que fuera? Ay, sí, señor. Pues para las que fuera fue hoy. Ay, preciso. Ay, mi hermana. Preciso. ¿Preciso qué? Cuente. Compró un terreno, compró un hato, compró una junta de bueyes. ¿Qué compró? ¿Se acabó de casar? No, preciso. Yo le voy a decir lo que es preciso. Preciso está usted como siempre, pensando primero en usted. Hermano, todos podemos involucrarnos de una u otra manera. ¿Cuál es su profesión? Piense por un momento en su profesión, cómo glorifica al Señor. ¿Cómo está presente Jesús en su profesión? ¿Cómo a través del trabajo que usted hace se alcanzan vidas? Yo le contaba ahorita lo de Cadena 1, lo del canal Enlace. Ni qué decirle de la consejería que me dio un siervo de Dios sin pedírsela. Cuando la emisora y me dijo, ¿usted piensa comprar una emisora? No. Para comprar una emisora tiene que tener una iglesia por lo menos de 50,000 miembros y haberles enseñado durante unos cuantos años a sostener esa emisora. De lo contrario, no lo va a poder. La mirada puesta en ¿quién? En el hombre. Yo lo escuché y le dije, muchas gracias, pastor, por su consejo. ¿Qué va a hacer? Comprarla. Pero su iglesia pequeña, ¿usted de dónde? Le dije, no sé, es que no es mía, es para el reino de Dios. Él verá cómo lo hace, hermano, y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Usted no se imagina la cantidad de personas que el Señor toca el corazón. Cristianos, hay gente no cristiana. Venga, lo que usted hace, ¿qué necesita? Hermano, ¿por qué la iglesia está tan sesgada ahorita? Primero yo, segundo yo y tercero. Primero, que yo esté bien. Primero, que yo esté cómodo. A mí no me desacomoda.
Ayer dijo algo Guille, la pastora Guille de Argentina. Ella dijo algo y yo dije, Dios me está hablando. Dios está respondiendo una pregunta que yo le estoy haciendo, porque a veces le digo, Señor, si esta iglesia está en el centro de Bogotá, hay medios de comunicación, si esta iglesia habla de evangelismo, si estamos en el proyecto del colegio, ¿por qué la gente está pegada a la silla? Esa es mi pregunta. Y dijo Guille, estaba allí Flor, dijo, cuando vayan a Argentina, Pastor Diego, en mi iglesia no hay tapete, está muy bonito, ni hay este tipo de sillas. Uno se sienta en esas sillas y le dan ganas de quedarse ahí. Eso dijo la pastora Guille aquí ayer. Y yo dije, Dios me está hablando. Ese fue el problema. Les hubiera traído unos butacos de madera, alguna cosa, Señor. Lo que pasa es que las sillas son muy cómodas. Y por eso la gente no se moviliza, hermano. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es esa persona para usted, entre comillas, indeseable? Porque por ahí va a empezar el ministerio. Por ahí va a empezar. Cuando usted salga a las calles, sin miedo. Sí, la ciudad es insegura, pero el Señor va con nosotros. ¿Me hace un favor? ¿Me dice la hora? No, que usted pueda estar tranquilo. Las 10:30 de la mañana. La oportunidad de entablar una conversación. Paró en un semáforo. En vez de pitar y molestarse y toda la cosa, tiene ahí unos segundos. Comparta algo, por lo menos una bendición, una palabra. Dios te bendiga, toma, Dios te ama. Hermano, hay tanto para hacer. Dijo el Señor, oren por los obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchísima gente congregándose hoy, muchísima. Si usted va a las iglesias grandes, medianas, pequeñas, ve miles y miles y miles de personas congregándose. Pero en la sociedad sigue el enemigo avanzando como si no hubiera nada que lo detenga, hermano. Nada, absolutamente nada. No hay oración, no hay ayuno, no nos preparamos. Vamos a aprender, tenemos una responsabilidad, predicar la palabra de Dios. Hay gente que dice yo no necesito nada. Aquí tenemos la escuela de teología. Entonces algunos dicen no, el horario no. Bueno, entonces hagámoslo en el ayuno y aprendamos, no tiene ningún costo. Venga, aprenda a predicar. Tampoco. Bueno, las Biblias de estudio, no tengo el dinero. No, hay unas aplicaciones para el celular, son gratuitas, hermano, y tienen todas las versiones de la Biblia. Tampoco. Nada. Nada los despierta. Nada. Queda uno, Señor, ¿qué hacemos? Silla muy cómoda, vamos a ponerle en alguna esquinita una tachuelita, alguna cosa que lo mantenga despierto. ¿Será que están con los ojos abiertos, pero el mensaje cada domingo no llega? Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer. Esta iglesia está en el centro por un propósito. Ayer estuvimos mirando un tema de una casa en el barrio La Favorita. Estamos mirando en la localidad de Martins, ahí cerca del San José. Nos hemos unido con otros ministerios. Estamos avanzando. El tema del barrio Santa Fe tuvo un pare, porque va a otro nivel. Y ese nivel ya es trabajar con la alcaldía. Y va a otro, porque por eso estuvieron las hermanas de Libertad Eterna y de Palestra aquí los 3 días. Porque todo el mundo va a salir con una visión clara, la gente y cómo poder ayudar a las personas. Se va a involucrar en la escuela de teología un módulo de lo que vimos en estos días, porque no solo es llevar la palabra, sino entender al otro. Qué bueno lo que hablaron en este fin de semana de las estructuras. Eso lo hemos hablado aquí en muchos cultos, en escuelas, en conferencias, en sabias palabras. Entender al otro, cuál es la raíz de sus ataduras, para poder ser respuesta y no seguir mirando por encima del hombro, hermano. Involúcrese de alguna manera en la obra de Dios, desde su trabajo, los que tienen un negocio, los que son empresarios, un devocional en su empresa,
los que tienen un negocio. ¿Cuánta gente entra a su negocio todo el día? Hay una oportunidad de involucrarse en la obra de Dios. Si usted no quiere ir, mándeme a mí. Usted me ayuda, ofrenda y seguimos por televisión, hermano. Si le da pereza ir, yo le hago. Yo no tengo problema con eso. Pero si quiere involucrarse, vamos. Vamos un día a Soacha a hacer evangelismo en las comunas y ore por los niños y va a entender por qué el colegio en el corazón de Dios. Vamos la próxima vez a una visita a las cárceles, de esa visita como la que se hizo antier, y me acompaña y predicamos y oramos y tenemos solamente una hora tenemos, los dejan salir de los patios una hora y usted ora por las personas que están atadas. Vamos a las calles, esa casa que le hablo en La Favorita, acompáñeme a preparar alimentos para las personas, a cuidar niños mientras les predicamos. Acompáñeme. Vive, hermano. Hay un despertar. Pero para eso, ¿sabe qué necesitamos? Empezar primero a mirar a los indeseables, entre comillas, que están a nuestro alrededor, a los de la familia que no les hablamos, a los de la iglesia que miramos por encima del hombro. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sanar, libertar a los oprimidos, a los que están tristes, a los que están en situaciones difíciles. Y esa misma unción y el mismo Espíritu que estuvo sobre el Señor está sobre nosotros. Y no solo está el mismo Espíritu, sino que hay una orden, un mandato, la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es que la iglesia debe movilizarse. Pero para eso debemos ser sensibles a la voz del Señor. Hermano, yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Hace poco, en un devocional, yo les hablaba de David, cómo fue forjado el liderazgo de David. Cuando nadie lo conocía, solo con sus ovejitas. Ahí es donde el Señor empieza a hacer algo. Hay gente que busca el reconocimiento, el aplauso. Hay gente que busca los seguidores. Mire, voy a decir algo aquí. En los equipos de trabajo, yo les mandé a los líderes: necesitamos voluntarios en la emisora para recibir las llamadas, para organizar unas llamadas, porque son demasiadas. Todos los días estamos en Red Más 3 veces en la madrugada. Son 90 programas al mes. Son muchas llamadas, la emisora, el canal Enlace, las redes. Necesitamos unos voluntarios. Hubo como 3. 3 asomos. Pero ¿quién lo ve uno aquí contestando este teléfono y bajando llamadas? Nadie lo ve a uno. Mejor no. No habrá otra cosa que hacer. Adelante, en una tarima o en el micrófono de la emisora. Hermano, empiece donde solo Jesús lo está viendo. Empiece donde solo Jesús lo está viendo, porque ahí es donde va a forjarse su carácter. Donde usted va a aprender a amar a las personas. Y cuando usted aprenda a amar a las personas, a usted no le va a interesar figurar ni el aplauso, sino usted sabe todos los días que se despierte que tiene la oportunidad, que Dios le dio un día más de vida para que usted muestre a Cristo a través de su vida, y que le va a dar oportunidades muchas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu llamado, Señor, porque ese llamado es sobre toda la iglesia. El llamado a predicar, a compartir buenas nuevas, a evangelizar, a llevar tu amor, a llevar tu palabra todos los días de nuestra vida. A los profesionales, desde su profesión, glorificar al Señor y presentárselo a otros. Andrés, antes que Pedro y antes que cualquiera de los apóstoles, de los evangelistas,
Andrés evangelizaba y fue y le dijo a su hermano: he conocido al Mesías, ven, te lo presento. Y fue y le dijo a todos, a Juan, y le dijo a todos los que estaban alrededor. Andrés estaba feliz. Vengan, les presento al maestro. Vengan, les presento al Mesías. No es el más famoso, pero fue el primero que empezó a hacerlo. Mi hermano, usted y yo tenemos una tarea. Mire a través de los ojos de Jesús. Deje de pensar que el mundo se reduce a usted en el centro de todo. Entienda que el Señor lo escogió y lo apartó a usted para que sea un instrumento en sus manos, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra en esta hora. Tenemos una gran tarea, mi hermano. Y aquí en el centro de Bogotá, wow, ni se imagina. Al salir de este lugar, usted puede ver cuánta necesidad hay. Ese joven que quizás piensa quitarse la vida, esa jovencita que quizás va camino a la clínica de aborto, ese matrimonio que se va a destruir, ese hombre que va a cometer una locura, y Dios lo pone a usted allí en la hora justa, en el momento preciso, para llevar esperanza. No guarde silencio. Sirva en el reino de Dios. Va más allá del servicio en la iglesia. Si usted puede servir en su iglesia, gloria a Dios. Pero si es a través de su trabajo, hágalo. Bendiga la obra de Dios en todo momento. Siembra en las personas de su tiempo. Siembra en cada uno de ellos. Ore por esos programas de televisión. Ore porque en la madrugada, a la 1:30 de la mañana, que todos aquellos que están viendo ese programa vuelvan el corazón al Señor. Ore por los que están escuchando la radio. Ore por los que en otras naciones están escuchando palabra de Dios a través de ese canal enlace. Ore por esas familias. Bendiga. Si hay obra social, involúcrese. Vaya un día, bendiga a las personas, prepare alimento, llévelo a las calles, involúcrese, porque en ese momento, mi hermano, va a sentir usted como si soplaran espíritu de vida en usted, y se va a dar cuenta que tiene mucho tiempo y que lo ha dedicado a otras cosas, a pensar solo en usted. Se encierra en su casa solamente a pensar en usted. Pero Dios lo escogió para pensar primero en otros, en los que necesitan, en los que el mundo les ha dado la espalda, en los indeseados. Como dijo ayer Flor, en los leprosos de este tiempo, en ese familiar, ese sobrino, ese familiar, que usted dice esa es la oveja negra, en ese hijo o en esa hija, en ese hijastro, en esa hijastra, que usted dice ese es lo peor, no lo quiero por aquí. Y es preciso el que el Señor escogió para que usted empiece a ejercer su ministerio y muestre el amor de Jesús. Jesús fue rechazado, Jesús fue despreciado, Jesús fue desechado entre los hombres. Experimentó el quebranto y todo el mundo le dio la espalda. Y Él pasó ese tiempo y ese proceso para que usted y yo no lo tengamos que pasar. Y nos dignificó. Y a través de la obra de la cruz extendió su mano y nos tocó como al leproso. Y nos dijo: sí quiero.
sí quiero contigo, pero mírame, Señor. Yo se lo dije, pero mírame. Soy un alcohólico, estoy enfermo mental, estoy loco. ¿Por qué yo? En realidad, tú me estás llamando a mí. Sí, sí quiero contigo. Sí quiero contigo. Por eso le digo, hermano, que yo he estado en el otro lado y que el único que llegó hasta allí fue Jesús. Y Él no me dio la espalda. Y nos puso en un tiempo donde estamos llamados a no dar la espalda, hermano. Hay mucho por hacer. La violencia en los hogares es tremenda. Usted no se imagina cuántos niños viven traumas tremendos. Cuánto le pudiéramos arrebatar al reino de las tinieblas en ese colegio. Cuántos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes pudiéramos rescatar para Cristo? Para que dediquen esa juventud y esa fuerza a servirle al Señor. ¿Cuántos matrimonios, en vez de estar pensando solo en ellos, miren hacia afuera el propósito que Dios tiene con ellos? Yo te doy gracias, amado Señor, por todos aquellos que hacen parte de esta visión. Muchos ni siquiera están en esta congregación, están en otros lugares, pero tú has tocado los corazones para predicar día y noche, en la radio, en los programas de televisión, en las calles. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por los que en su trabajo están orando y pensando en otros mientras trabajan. Señor, mi trabajo lo dedico a ti y voy a bendecir tu obra para que muchos sean alcanzados con tu palabra. Gracias, amado Dios, por lo que son columna de esta visión y del evangelismo, y hay muchos que lo son en muchas misiones, y tú los bendices, Señor. Claro que los bendices, claro que los bendices, porque ellos piensan en la gente. Te doy gracias por los que tú levantarás en este lugar. Empresarios para evangelizar y extender tu obra a través de sus recursos. Levantarás predicadores para ir a muchos lugares. Levantarás un ejército de hombres y mujeres que vayan a los barrios, Señor, a servir al necesitado, a predicar al empresario, a predicar al político, a predicar a todos los que el mundo les ha dado la espalda, a los que me escuchan, a los que están recibiendo este mensaje. Que el Señor obre en tu corazón y traiga un despertar, porque es allí cuando te sientes realmente vivo, realmente vivo. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.